بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أكرم الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا Muhammad وعلى آله وأصحابه أجمعين. El origen de las religiones. Cuando hablamos de religión, el término del Corán naturalmente es din, nos estamos refiriendo a aquello, a nuestra relación con lo que consideramos sagrado, sobrenatural, trascendente. De hecho, la palabra din en la lengua árabe procede de una raíz que significa, es decir, dal, ya, nun, significa deuda, precisamente. Es decir, una relación en la que tú le debes algo a alguien, a esos seres a los que adoras, o crees que ellos te van a recompensar por lo que haces, dándote buena suerte, mala suerte, o en otra vida, etcétera, etcétera. Pero el din la religión es una forma de relación. De hecho, la propia palabra religión tiene un significado similar. Desde la perspectiva del Corán, la primera comunidad humana, naturalmente Adam, sobre él la paz, y sus descendientes directos tenían religiosidad, ¿no? Es una de esas cosas que caracteriza a nuestra especie humana, y esa religiosidad se les enseñó a dirigirla naturalmente hacia el Creador, hacia su Creador, ¿no? Un Creador trascendente. Dios dice en el Corán: "Kana an-nasu ummatan wahida", es decir, la humanidad fue una comunidad homogénea, ¿no? Una comunidad única en su inicio. Entonces, claro, ¿qué nombre recibe esta forma de religiosidad que practicaron los primeros humanos? La verdad es que el Corán no le pone un nombre a la religión de Adán, pero se entiende que Corán usa varias palabras. Dice al-Hanifiyya, ¿no? فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا. Dirígete de nuevo a la religión Hanifiyya. Hanifa, es decir, Dios lo llama al-Hanifiyya, la inclinación natural. También lo llama Dinul Qayyima, la religión que siempre ha estado ahí, la religión eterna, la religión que permanece de pie. Dinul Fitra, podríamos decir, al-Fitra lo llama Dios, la predisposición natural. Y por supuesto la palabra Islam, que significa entregarse en este caso a Dios, a tu Creador, es un nombre de esta religión, ¿no? En su sentido eterno. Por tanto, esta primera comunidad humana, su religión fue reconocer al Creador, ¿vale? Podemos llamarlo Islam sin ningún problema, pero debemos dejar claro que por Islam no nos referimos al Corán y la Sunna, sino que nos referimos a el concepto de reconocer a tu Creador y entregarte a Él, ¿no? O a su voluntad. Entonces creemos que desde el inicio de la humanidad se diversificó en religiones. ¿Qué quiere decir esto? Se dividió, creó diferentes creencias religiosas, ¿vale? Y si esta religión primigenia era reconocer a un Dios trascendente o a tu Creador, automáticamente se creó el polo opuesto, es decir, el colocar a otros seres en el lugar de Dios, ¿vale? Elevar fenómenos naturales, almas de ancestros, ídolos, lo que fuera. Elevar diferentes aspectos de esta naturaleza al nivel de dioses, en minúscula, de seres divinos, darles poderes sobre el funcionamiento de la naturaleza, etcétera, etcétera. Esto es lo que en el lenguaje del Corán se denomina shirk. Shirk significa crear un socio o hacer un copartícipe, es decir, coger un elemento de la creación, de la naturaleza, una persona, un alma imaginaria, las nubes, los terremotos, los astros, y convertirlos en socios de aquel que ha creado todo este sistema, todo el cosmos. ¿Por qué se llama convertirles en socios del Creador? Porque tú les estás dando un poder sobre la naturaleza, ¿vale? El creador de toda la naturaleza es aquel que tiene control sobre ella, es aquel que le ha puesto unas leyes naturales. Cuando tú coges a un elemento de la creación, tanto si es una persona, como si es un ancestro, como si es un astro, como si es el sol, como si es la luna, como si son las nubes, como si son los truenos, como si son dioses ficticios, les estás dando un poder sobre la naturaleza, en cierto modo. ¿Eso qué es? Shirk. Hacer de estos seres socios de aquel que lo ha creado, entre comillas, ¿no? Estas formas de shirk posiblemente hubieran sido animismo, la creencia en almas de ancestros, o la creencia en que fenómenos naturales detrás de ellos hay almas, la magia, la astrología, la adoración a ancestros. Todo esto se categoriza en el Islam como shirk, ¿vale? De hecho, hay un interesante hadith qudsi, es decir, una cita en la que el profeta alayhi salatu wassalam habla en nombre de Dios o citando a Dios. Y de acuerdo a este hadith qudsi, Dios dice: "Inni khalaqtu ibadi hunafa'a kulluhum". Yo he creado a mis siervos, es decir, a los seres humanos, hunafa'a kulluhum, de acuerdo a esa inclinación natural, a todos ellos. "Wa innahum atathum ash-shayatin",
pero luego les sobrevinieron shayatin, que traducimos como demonios, significa realmente fuerzas malignas, incluso impulsos malignos, فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ, y les apartaron de su religión, es decir, de la religión primordial. Y luego dice algo muy interesante: وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ, les hicieron prohibidas las cosas que yo había dejado permitidas. Es decir, parte de esta distorsión de la religión primordial fue empezar a prohibir cosas, empezar a decir que hay objetos intocables, animales intocables, es decir, supersticiones que te colocan restricciones en la vida. Esto es lo que hoy en día llamamos tabúes. Y esto forma parte de la forma primitiva de distorsionar la religión, ¿no? Es decir, tal y como lo plantea este hadith qudsi, وَأَمَرَتْهُمْ عَنْ يُشْرِكُوا بِمَا لَا أُنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا, y les ordenaron estos impulsos malignos, estas fuerzas malignas, a yushriku, es decir, a que colocaran en nivel divino bima la unzil bihi sultanan, cosas de las cuales no tenían pruebas, ¿vale? Es decir, inventar tabúes por un lado, y por otro lado atribuir agencia y dar poder a elementos que simplemente no lo tienen. Y punto número 2, no existe prueba de que lo tengan. Dios subraya aquí, la unzil bihi sultanan, no tenían prueba de ello, ¿vale? Es decir, empezaron a desarrollar creencias acerca de las cuales no hay una evidencia, ¿vale? No hay una prueba. Sultán es una evidencia atestable, ¿no? De hecho, hay una opinión atribuida al compañero del profeta Ibn Abbas, e insisto, esto es una opinión de un compañero del profeta, ¿vale? No es algo revelado por Dios, pero es interesante. Ibn Abbas expresa que la primera forma de religión, saliéndose de este estado primordial, fue el culto a los ancestros. Es decir, hubo personas que cuando murieron aquellas personas piadosas de la comunidad, por lo que sea, por añoranza o por lo que sea, para seguir recordándoles, empezaron a crear imágenes de estas personas que habían muerto, y con el paso del tiempo eso se convirtió en un culto a los ancestros. Esto me recuerda a mí mucho, por ejemplo, a las caretas que existen en muchas religiones animistas, que representan almas de ancestros, ¿no? Vendría a ser algo así. Por tanto, vemos que se empiezan a crear, digamos, a fabricar religiones, ¿vale? En este proceso de crear creencias religiosas entran muchos factores. Uno de ellos, por ejemplo, es la superstición. La superstición es básicamente encontrar una causa una falsa causa, ¿vale? Por ejemplo, yo me cruzo un gato negro y las cosas me van mal, y conozco a una o dos personas que les ha pasado algo parecido, por tanto dibujamos un vínculo. Cada vez que te encuentres un gato negro las cosas te van a ir mal, por poner un ejemplo, ¿vale? Esto sería una superstición. Y Dios habla de las supersticiones curiosamente en el Corán, que tenían algunas personas cuando fue revelado el Corán, y dice وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ. Lo que ocurre con la gente que rechaza la verdad, que niega la verdad, es que se inventan mentiras contra Dios. O sea, punto número 1, tú te estás inventando una cosa, y claro, al estar inventándote algo y dándole una explicación sobrenatural, dándole agencia, dándole poder sobre la creación a cualquier elemento, al gato negro en este caso, le estás dando el poder de que afecte a tu suerte, ¿no? O a los astros, o a lo que sea. Cuando tú estás dando estos poderes, estás inventando una mentira acerca del creador, que es el que ha creado esta naturaleza con sus leyes y el único que tiene el poder sobre ella. وَأَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ, añade Dios, y la mayoría de ellos no razonan, ¿vale? Este es el segundo punto a subrayar. Procede de no hacer un uso de razón completo. Es decir, cuando tú creas una superstición, estás negando otras posibles causas. Automáticamente estás creando una causa precipitada donde no la hay, ¿no? Un vínculo causal. ¿Por qué? Porque no estás razonando debidamente. Otra cosa es la que podríamos denominar los dioses de los vacíos, ¿vale? Aquí escribo dioses en minúscula. En otras palabras, cada vez que ocurre algo en la naturaleza y yo no sé por qué ocurre, coloco un dios, ¿vale? Insisto, dios en minúscula. Por ejemplo, hay truenos, yo no sé qué es lo que provoca los truenos, no sé que estos son descargas eléctricas. Como yo desconozco el funcionamiento de estas cosas que hago, coloco un dios. Esto es la ira de un dios, o es el dios de los truenos, o los truenos mismos son dioses, etc. Como yo no sé cuál es el funcionamiento de los terremotos, no sé acerca de las placas tectónicas, es decir, como yo desconozco cuál es la explicación que hay detrás de este fenómeno natural,
coloco una divinidad, un ser divino, un dios en minúscula. Lo coloco allí como explicación de este fenómeno, ¿vale? Esto es lo que podríamos llamar los dioses de los vacíos. Y Dios habla de estas divinidades, ¿no?, en las que la gente cree, y dice algo interesante en Surat An-Najm: In hiya illa asma'un sammaytumuha antum wa aba'ukum. Esto no son más que designaciones, es decir, nombres, que han sido nombrados, es decir, han sido designados, han sido colocados por vosotros, wa aba'ukum, y por vuestros ancestros. Habéis heredado estos nombres de estos dioses, pero esos nombres los habéis puesto vosotros, ¿no?, la humanidad. Vosotros habéis colocado esos nombres. Ma anzalallahu bihi min sultan. Dios no ha hecho descender al respecto ninguna autoridad. Vemos siempre este concepto de evidencia, de autoridad, de prueba. Desde la perspectiva del Corán, todas estas especulaciones naturalmente no se basan en pruebas, y eso no es un dato minúsculo, es un dato muy importante, porque se supone que las creencias, desde la perspectiva del Corán, deberían basarse en un uso de razón correcto y en pruebas, ¿no? Es muy interesante que existen explicaciones científicas que llaman la atención, ¿no?, acerca de por qué los seres humanos hacemos esto. Aparte de necesitar explicaciones, en el reino animal, aquellos que tienen la capacidad de ver patrones sobreviven más que los que no tienen la capacidad de ver patrones. Dicho de otra forma, si tú te vas a una selva y te encuentras pues un grupo de primates, vamos a imaginar hipotéticamente que hay primates que cuando se acerca un depredador, ellos ven una cara. Saben detectar que se está acercando un ser, un agente que les está atacando. Este tipo de animales, con esta característica, ¿qué es lo que va a ocurrir con ellos? Van a huir de ese depredador y van a sobrevivir, ¿vale? Sin embargo, aquellos animales que no tuvieran bien desarrollada esta capacidad de ver patrones, de ver rostros, de ver agencia donde la hay, ¿qué es lo que va a ocurrir? Van a ser zampados por esos depredadores, ¿vale? Esto es una cuestión de selección natural. Naturalmente, aquellos animales que podían detectar patrones y detectar agencia en aquellas cosas que se movían, sobrevivieron mucho más que los que no, naturalmente, porque conseguían huir de los depredadores, y como consecuencia de esto pasaban esta característica genética a la siguiente generación. Dicho de otra forma, todas estas especies animales en las que hay una tendencia a ver patrones o a poder dilucidar cuando se está acercando a alguien que te ataca, realmente son descendientes de seres que tenían esta capacidad y pudieron pasarla, ¿no?, genéticamente. Sin embargo, aquellos animales que no tenían esta capacidad no pudieron pasarla. En otras palabras, los primates con la capacidad refinada de dilucidar patrones y dilucidar cuando elementos con agencia, es decir, otros animales, les están atacando, ellos fueron capaces de sobrevivir y fueron capaces de pasar esta característica genética a las siguientes generaciones. Aquellos que no tenían refinada esta capacidad desaparecieron, naturalmente no pudieron sobrevivir a dichos depredadores, ¿no? Esto es lo que se denomina selección natural. Entonces, ¿qué ocurre? Si queremos explicarlo como que Dios creó a Adán con estas características genéticas en medio de la línea evolutiva, perfecto. Si alguien acepta la evolución humana, entonces es más fácil aún de explicar. Pero la cuestión es la siguiente: independientemente de la explicación que le des, esto es un hecho, ¿vale? Los seres humanos tenemos esa capacidad de ver patrones allá donde los hay, ¿no? Es decir, de reconocer caras, reconocer cuando se nos está atacando. Claro, esto, como muchas otras cosas instintivas que tenemos, nos confunde en muchos casos. ¿Por qué? Porque a veces vamos a ver patrones, vamos a ver formas y vamos a identificarlo por puro instinto, vamos a identificar que hay un agente detrás de eso. Por ejemplo, vemos una nube con una forma que parece ser una cara y dos ojos y una boca y decimos: ¡hey! Debe de haber algo detrás de eso, un alma, una agencia, un espíritu, un dios detrás de eso. Entonces, ¿qué ocurre? Los seres humanos, en cierto modo, tenemos esa propensidad a la superstición y a la magia y a los dioses de los vacíos, precisamente porque tenemos propensidad a ver agencia donde no la hay. Convertimos a los vientos, a los astros, etcétera, en agentes conscientes, vivos, ¿vale? Esta explicación es muy interesante y muy intuitiva, porque, por ejemplo, la gente que cree en espíritus, automáticamente cuando escucha ruidos extraños por la noche en su casa, tiene esa tendencia a decir: no, hay alguien detrás de esto. No es simplemente algún objeto que se habrá caído, hay alguien, ¿vale? Es decir, entiendes que hay una agencia detrás de ello. Y este shirk, el atribuir agencia, lo que se llama shirk en ar-rububiyya, atribuir poder sobre la creación, sobre la naturaleza a diferentes seres y fuerzas,
esta explicación científica es muy satisfactoria. Tenemos esa tendencia. Pero sea como fuere, este shirk, este atribuir agencia a diferentes seres y fuerzas, se basa en conjeturas, no se basa en pruebas, ¿vale? Se basa en dhann. Dios dice en el Corán: "In yattabi'una illa dhann". Las personas que creen en estas divinidades no hacen más que seguir dhann, conjeturas, es decir, especulaciones. Yo no sé algo y le pongo una explicación pese a que no tengo pruebas de ello. Estos dhann, estas creencias indemostrables, generalmente sirven o se crean con la finalidad de satisfacer nuestra necesidad de saber el propósito, el significado de las cosas, ¿no? Interesantemente, en el mismo sura leemos "Iyattabi'una illa dhanna wa ma tahwa al-anfus", en otra frase. No hacen más que seguir conjeturas y aquello que la personalidad humana, digamos, desea, ¿vale? Wa ma tahwa al-anfus, aquello que el nafs anhela o desea. Es decir, si yo anhelo tener una explicación, yo anhelo un poder, yo anhelo ganar una autoridad sobre las demás personas, yo anhelo lo que sea, ese deseo emocional lo utilizo para crear estas creencias, ¿no? A través de la especulación, naturalmente. Es interesante que Dios diga وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ, aquello que desean los nafs, ¿no? Otra de las razones es, por ejemplo, el deseo de obtener dinero. Hay personas que se han inventado creencias con la finalidad de colocarse a sí mismas en una posición religiosa importante, ¿no? De hecho, Dios nos habla acerca de figuras religiosas. La ya'kuluna amwal an-nas, consumen la riqueza de las personas bil batil, a través de la falsedad, ¿no? También el deseo de poder, el deseo de dominar a otras personas es un gran factor a la hora de inventar creencias, ¿no? Es decir, una persona afirma ser representación de una divinidad, afirma ser alguien que está recibiendo información de las divinidades o de los dioses o de los astros, o tener acceso a esta información. Y de hecho, cuando Dios habla de que las personas se dividen en diferentes religiones, siempre menciona que no se han dividido sino después de llegarles el conocimiento, bagyan bainahum, como consecuencia del deseo tirano de dominar a los demás, ¿vale? O sea, esto entra mucho en la religión. Y por supuesto, otra cosa que influye mucho a la hora de desarrollar creencias religiosas es el extremismo, ¿no? El exagerar. Se ha muerto alguien piadoso y tú exageras su estatus. Empiezas a rezarle, empiezas a pedirle que te ayude, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, el llevarse las cosas al extremo. Por tanto, estas son algunas de las razones por las cuales las personas se han inventado creencias religiosas desde el inicio de la humanidad. La pregunta es: ¿por qué Dios permite esto? El Corán responde a esta pregunta en varias circunstancias, pero básicamente el mensaje es el mismo. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا. Si tu Señor, tu Creador, el que cuida de vosotros, hubiera deseado, todos los que están en la tierra hubieran creído. Es decir, hubieran creído en la misma verdad. كُلُّهُمْ جَمِيعًا, todos ellos colectivamente, ¿no? De una forma colectiva. Y luego Dios añade: أَفَأَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. ¿Vas tú entonces a coaccionar a las personas para que se vuelvan creyentes? Es decir, ¿por qué habla Dios de la coacción aquí? Porque esto es una cuestión de libertad de creencia. Dios podría haber hecho que toda la humanidad tuviera una sola creencia y jamás se dividiera, pero lo cierto es que si los seres humanos son agentes responsables de sus acciones y con libertad de escoger, cada ser humano tiene la libertad de inventarse una superstición, inventarse una creencia o no hacerlo. Cada ser humano tiene la libertad de creerse lo que le enseñan o no hacerlo, ¿vale? Es decir, es una cuestión de libertad, y esta libertad es algo que se nos ha dado como miembros de esta especie, y es tan sagrado, dice Dios, que ni Él nos ha coaccionado a seguir todos una misma creencia, ¿no? Por tanto, desde la perspectiva del Corán, esta multiplicidad de religiones, cuando se empieza este shirk, es decir, colocar agencia, colocar carácter divino, colocar poder sobre diferentes seres y fuerzas de la naturaleza, ancestros, ídolos, piedras, astros, lo que sea, Dios explica que la humanidad era una comunidad homogénea, y cuando escuchamos esta frase nos podemos imaginar a un pequeño grupo de humanos muy reducido en un pequeño territorio de la Tierra, y luego, claro, se empiezan a diversificar, se empiezan a inventar estas explicaciones, ¿no? Se expanden por diferentes territorios y las comunidades empiezan a vivir por separado, se inventan cada una sus propias creencias. Y entonces, ¿qué dice Dios? فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيِّينَ. Y Dios, entonces es cuando Dios hace surgir profetas, ¿vale? Un profeta es una persona a la que Dios le inspira
a abandonar todos estos aditivos, todas estas creencias religiosas y volver a la inclinación natural, ¿vale? Que se dirige hacia el Creador y eliminar todo este shirk. Entonces, otra cosa que hacen estos profetas, añade Dios en el mismo versículo, es reforzar la responsabilidad moral, recordarle al ser humano que es responsable por sus acciones, ¿no? Mubashirina wa mundirin, ellos dan la buena noticia y advierten, dan la buena noticia de que si haces las cosas bien el resultado será bueno, pero si haces las cosas mal entonces tendrás que enfrentarte a las consecuencias, ¿no? El ser humano es un ser responsable. Y luego Dios añade que lo que hacen es llamar a la humanidad, a las personas, a que vuelvan a esa religión primordial, ¿no? وَأَنزَلَ مَعْهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ. Dios les ha hecho descender sobre ellos las prescripciones, ¿no? Podríamos decir, o los dictados, o el dictamen, o la guía. Kitab no siempre significa libro, por cierto. Dios dice, kutiba alaykumus siyam, se os ha prescrito la oración, es decir, se os ha dado esta norma. En el árabe clásico se utiliza la palabra kitab en ese sentido, y naturalmente en este versículo estamos hablando del inicio de la humanidad. De ninguna manera se puede estar refiriendo a una escritura porque faltaban decenas de miles de años para que se desarrollara la escritura. Por tanto, se les hizo descender normas o regulaciones bilhaq, con la verdad, liyahkuma bainan nas, a fin de que estos profetas determinaran o juzgaran entre las personas bima ikhtalafu fih, aquellas cosas acerca de las cuales habían adoptado posturas diferentes, ¿vale? Es decir, el profeta aquí intenta unificar, ¿no? A la gente, hacerles volver a la religión simple, que es la creencia en un Dios, y eliminar toda esa multiplicidad de seres, espíritus, almas, ancestros, ¿vale? Es interesante que Dios menciona justo en este versículo, y en este mismo versículo, que es Suratul Baqara, Sura 2, versículo 213, se añade وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ إِلَّا الَّذِينَ أُوتُوهُ, y no se dividieron o no discreparon acerca de esta enseñanza de los profetas nadie excepto aquellos que ya la habían recibido. Esto es un poco como una paradoja, ¿no? Cuando los pueblos, cuando las comunidades, podemos decir más bien en esta etapa de la historia, recibían un profeta, un individuo de dentro de esa comunidad les llamaba a abandonar el shirk o a abandonar estas creencias añadidas, Dios dice, nadie discrepaba acerca de esta enseñanza excepto precisamente esas comunidades que habían recibido un profeta. Min ba'di ma ja'athumul bayyinat, después de que les hubieran llegado las pruebas, es decir, estos profetas traían algún tipo de demostración o de prueba de que todos estos seres y fuerzas son vanos, ¿no? ¿Por qué después de haber recibido esta verdad, luego precisamente los que la habían recibido eran los que empezaban a dividirse? Dios dice, baghyan bainahum, como consecuencia de la tiranía de unos contra otros. Si tú tienes una enseñanza religiosa, hay personas interesadas en el poder que lo que desean es monopolizarlo. Esta verdad religiosa es mía, tenéis que venir a escucharme a mí, yo soy el verdadero interpretador, yo soy el que tiene acceso al más allá, ¿no? Y el otro no, ¿vale? Es decir, empiezan las riñas humanas. Esta competitividad humana y esta agresividad humana que nuestra especie lleva de por sí, también afecta a la religión. De hecho, mucha gente asocia la religión automáticamente a las riñas de poder, ¿no? Y al deseo de poder y a la opresión. Por tanto, después de la desaparición de cada uno de estos profetas, de nuevo se introducían novedades, innovaciones, nuevas creencias, nuevos rituales, nuevos conceptos, y diferentes grupos de personas utilizaban estos conceptos a fin de autolegitimizarse, ¿no? Estas innovaciones religiosas es lo que en la sunna se denomina bid'ah, ¿vale? Innovación. Algo que alguien se ha inventado y que no se basa en sultán, no se basa en evidencia y no procede de la revelación, ¿vale? Acerca de estos profetas, estas personas que Dios ha ido escogiendo o seleccionando a lo largo de la historia, Dios nos explica que los ha enviado a todas las naciones o a toda comunidad. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, dice Dios. Hemos hecho surgir en cada comunidad un rasul, un mensajero, ¿vale? Claro, esta frase, pese a lo simple que parece, nos conduce a hacernos algunas preguntas. Si la población humana fue creciendo progresivamente y expandiéndose, cuando Dios dice cada comunidad, ¿a qué se refiere? Es decir, ¿cada cuánto tiempo? ¿Cuánto territorio cubría cada uno de estos profetas? ¿Vale? ¿Cuánto tiempo se esperaba o con qué criterios se esperaba a la hora de enviar otro profeta o otro mensajero? Todas estas cosas no las sabemos, ¿vale? Dios no las ha explicado con detalle. Volviendo a uno de nuestros temas repetitivos, que es el hecho de que no lo sabemos todo y no pasa nada con no saberlo todo.
El Corán nos da informaciones básicas, pero no nos da los detalles, ¿no? Como el ejemplo que usamos siempre, el Corán nos dice que ha creado Dios la vida del agua, no nos explica ningún proceso complejo, mutaciones, selección natural. Dios no nos explica todo eso, Él nos explica lo básico y luego se nos invita a seguir investigando. Otra cosa que se nos dice acerca de los profetas es que hablaban los lenguajes de sus pueblos. Es decir, el profeta que aparecía en una comunidad determinada naturalmente hablaba la lengua de esa comunidad. وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. No enviamos ningún mensajero sino a través de la lengua de su pueblo o hablando la lengua de su pueblo, ¿vale? Hay un concepto interesante que es el de Ahl al-Fatra, la gente que nació o existió en un intervalo de tiempo en los cuales no tuvo acceso a la información de un profeta, ¿vale? Tú naces en una época de la historia y en un lugar de la historia en la cual no has tenido acceso a la enseñanza de ningún profeta, ¿vale? El principio general en el Islam es, Dios dice, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. No castigamos a nadie hasta haberle hecho llegar un mensajero. Ese es el principio general en el Islam. Se culpabiliza a las personas por rechazar la verdad cuando les ha llegado, ¿vale? Ese es un concepto en el Islam importante. Y acerca de los profetas que Dios ha enviado acerca de estas decenas de miles de años de historia humana, fijaos lo que dice el Corán: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا. Hemos hecho llegar o hemos enviado mensajeros min qablika, antes de ti, oh profeta Muhammad, alayhi salatu wassalam, minhum man qasasna alayka. Entre ellos hay algunos acerca de los cuales te hemos hablado, te hemos narrado sus historias, wa minhum man lam naqsus alayka. Y entre ellos hay algunos acerca de los cuales no te hemos narrado. Es decir, hay muchos profetas que no te hemos mencionado en este Corán, ¿vale? Hay textos de hadith en los que se da una cifra de profetas que Dios ha hecho llegar a lo largo de la historia de la humanidad, ¿no? 124.000 y ese tipo de cosas. Todas estas narraciones, todos estos hadices tienen problemas de transmisión, pero bueno, el concepto es interesante. A lo largo de decenas de miles de años de historia humana, naturalmente no es inverosímil asumir que han sido miles o incluso cientos de miles aquellas personas que en diferentes comunidades, por inspiración divina, transmitieron a su pequeña comunidad la idea de volverse a un Dios trascendente, ¿no? Aquel que les ha creado. Por lo que estamos diciendo ahora, ya os imaginaréis que desde la perspectiva del Islam hay dos tipos de creencias religiosas y de rituales religiosos y de personalidades religiosas y de conceptos religiosos y símbolos religiosos. Hay dos tipos. Uno de ellos es revelado, es decir, el que los profetas trajeron a sus comunidades respectivas, y otro de ellos es el cultural, el inventado por personas, que forma probablemente la abrumadora mayoría. Dentro de las comunidades religiosas, naturalmente, aparte de esos individuos en las diferentes comunidades que habrían invitado a la religión primordial, que es lo que llamamos profetas, es de asumir que también han existido falsos profetas, personas que han afirmado recibir mensajes, o diferentes tipos de personalidades religiosas en términos generales. Por ejemplo, chamanes, personas con habilidades especiales, personas que entraban en trance, que, yo qué sé, hicieron algunas predicciones acertadas, y la comunidad asume que esta persona tiene contacto especial con lo metafísico, ¿no? Con el más allá. También podríamos hablar de adivinos, gente que tiene acceso presuntamente a información a través de la cual se le permite informar del futuro. Astrólogos son personas que leen los astros, las estrellas, y a partir de las estrellas, los planetas, etcétera, y a partir de ello deduce, presuntamente sabe leer la influencia que estos astros van a tener en el futuro, ¿no? Básicamente. O los magos, personas que tienen la capacidad de interferir en las suertes de diferentes personas, ¿vale? Asimismo, en las religiones más estructuradas o podríamos decir institucionalizadas en cierto modo, bueno, aparecen sacerdotes, ¿no? Aparece el monasticismo, ¿no? El monacato, la idea de unas personas que se dedican solo a la adoración, ¿no? Toda esta gente tiene un aspecto en común, que es que todos ellos afirman tener acceso a información no física, no material, es decir, información de lo oculto, de lo imperceptible, de lo que no se puede percibir con los sentidos, el futuro, el pasado, el más allá, todo eso. En el Corán Dios afirma Alimul Ghaibi, Dios es el conocedor de lo imperceptible, todas aquellas cosas que los seres humanos no podemos ver, no podemos oler, no podemos tocar, no podemos saber
mediante ningún medio natural, eso se denomina al-ghaib, lo imperceptible. No tenemos forma de abarcar, llegar a ese conocimiento o percibirlo. Dios es alimul ghaib, Él es el único que conoce todo eso, ¿vale? Dios conoce el futuro, Dios lo conoce todo. فَلَا يُظْهِرْ, dice Dios, فَلَا يُظْهِرْ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا. Y Él no da información, digamos, no hace palpable o visible nada de este ghaib, de esta información imperceptible, a nadie en absoluto, illa man yartada min rasulin, excepto a alguien que él vea satisfactorio convertir en un mensajero, ¿vale? Excepto a alguien que a él le complazca de entre los mensajeros, literalmente. Entonces, ¿qué ocurre? Desde la perspectiva del Corán, la única personalidad religiosa que realmente está recibiendo información es el profeta, ¿vale? Todo lo demás son mentirosos o personas que están sinceramente engañadas por sí mismos o por el entorno. Por ejemplo, un chamán que, por ejemplo, habría vivido trances, cosas que ahora categorizaríamos como alucinaciones, ataques de epilepsia o visiones bajo los efectos de algún estupefaciente. Todas estas cosas en el pasado en diferentes comunidades podrían haber sido interpretadas como acceso al más allá, ¿vale? Entonces, todas estas personalidades religiosas que afirman estar accediendo a través de los astros, a través de tácticas ocultas, a través de magia, que afirman estar accediendo a información de lo oculto, bueno, todas estas personas desde la perspectiva del Islam pues realmente no se basan en pruebas, no se basan en información verídica, sino en malas interpretaciones de la realidad o directamente en mentiras convenientes, ¿vale? Lo mismo podemos decir de los símbolos, los mitos que la gente se ha inventado para explicar el funcionamiento de la naturaleza o el origen, los rituales a través de los cuales la gente se relaciona con lo sobrenatural, presuntamente. Todas estas cosas, de nuevo, o se basan en revelación o se basan en cultura humana, ¿vale? Y insisto en que la cultura humana es la abrumadora mayoría. Por ejemplo, el Corán nos dice que Dios ordenó a todos aquellos profetas إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ, la adoración a Dios de forma exclusiva, dedicando la religiosidad exclusivamente a Él y consagrándose a esa inclinación natural. وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ, hacer que establecieran el salah, un vínculo con Dios, un tipo de oración, un tipo de ritual. وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ, y el dar parte de su riqueza a otras personas, ¿vale? Es decir, ese elemento altruista o social de la religión. Por tanto, en la religión de los profetas existe algún tipo de ritual hacia Dios que puede ser variable dependiendo de cada profeta. De hecho, el Corán afirma que a cada uno de ellos se les dio un método diferente, un minhaj, y una forma de pago caritativo o altruista, o una forma de repartir los bienes entre la comunidad, ¿no? Que esto vendría a ser el zakat. Estos rituales sirven diferentes funciones. Naturalmente, cuando Dios dice que a todos los profetas se le entregó un salah y un zakat, está diciendo que se les entregó un método a través del cual contactar con Dios y una forma a través de la cual crear altruismo, armonía, hermandad en la sociedad humana, ¿vale? Sin embargo, muchísimos de los símbolos, mitos y rituales que encontramos a lo largo de las religiones forman parte de las innovaciones religiosas que la cultura humana ha ido añadiendo. Por tanto, lo que hemos visto hasta ahora es básicamente esa idea de una religión primordial, sencilla, de aceptar a tu creador, y luego en contraposición a esto toda esa gran pluralidad de creencias en dioses en minúscula, en magos, en chamanes, en supersticiones, en espíritus, en ídolos, en caretas, en imágenes, toda esa forma de religión que probablemente ha cubierto la abrumadora mayoría de la humanidad, que probablemente ha cubierto una importantísima, si no la mayoritaria parte de la historia de la humanidad y de la mayoría de comunidades humanas. Hemos visto que a lo largo de la historia humana podíamos encontrar esta contraposición, ¿no? Estas dos opciones. Si nos dirigimos ahora a la última era humana, el ser humano deja de tener que ir a cazar y a buscar la comida. Él ya puede en su propio territorio crearla, ¿no? Ya no tiene que ir viajando de un lugar a otro en búsqueda de los recursos, sino que él mismo los coloca en aquel territorio en el cual habita. Y claro, ¿esto qué es lo que provoca? Que los seres humanos empiecen a vivir en grupo, empiecen a desarrollar estructuras más complejas, sociales, es decir, y naturalmente al ya no tener que preocuparse tanto por la supervivencia, tanto rato, tienen más tiempo libre, y ese tiempo libre se traduce en una evolución cultural a gran velocidad, ¿vale? Se desarrolla más arte, se desarrolla finalmente la escritura, ¿vale? Desde hace unos 5.000 años. Podríamos decir que es la última era humana, ¿no? Si lo queremos decir así, o marca un antes y un después definitivamente.
Hace unos 4000 años, especulando hasta cierto punto, apareció Abraham. El mundo entero, podríamos decir en este punto, estaba sumido en el shirk, estaba sumido en toda clase de creencias supersticiosas, idólatras, paganas, etcétera, etcétera. Abraham naturalmente fue una revolución y llamó a la gente a la idea de aceptar a un Dios trascendente, ¿vale? Es decir, los astros salen y se ponen, están sujetos a un poder. No puedes atribuirle agencia o poder a estos astros. No puedes atribuirle agencia o poder a los ídolos que vuestras propias manos fabrican, etcétera, etcétera. El Corán nos dice: "Ma kana Ibrahima yahudiyan wala nasraniyan". Abraham no fue judío ni cristiano, ¿vale? Es decir, las tradiciones la tradición judeocristiana se originó después de Abraham y basándose en la enseñanza de Abraham. Pero él mismo no fue esto, sino que fue Hanifan Musliman, dice Dios. Aceptó, es decir, su religión se basaba en esa inclinación primordial y era muslim, ¿no? Era una persona que se entregaba al creador de todo lo que existe, ¿no? No rendía culto ni se entregaba en culto a estas diferentes fuerzas y seres ficticios o reales a los que se atribuía incorrectamente agencia o poder sobre la creación. Abraham naturalmente tenía 2 hijos, Isaac e Ismael. A través de Isaac tuvo a Jacob. El otro nombre de Jacob era Israel, y a los descendientes de Israel es a los que se denomina israelitas, Banu Israel, hijos de Israel. Esta es una comunidad que, de acuerdo al Corán, recibió muchísimos profetas. Y la enseñanza de estos profetas se registró por escrito. Recordemos que ahora ya existe la escritura. Naturalmente, como con todos los profetas anteriores, las enseñanzas de estos profetas, después de su partida, de su desaparición, se iban distorsionando poquito a poquito, ¿no? La religión iba siendo curtida para, en cierto modo, satisfacer diferentes necesidades. Como hemos dicho, dar explicaciones, necesidades de poder, y se desarrolla esta idea del pueblo elegido, ¿no? El pueblo de Israel es el pueblo de Dios, el pueblo elegido. En cierto modo, la idea de Abraham de un Dios trascendente se convierte una vez más en un Dios tribal, ¿vale? Un Dios tribal como ha habido tantos millones de dioses tribales. El otro hijo de Abraham, por supuesto, era Ismael, y se cree que de Ismael descienden los árabes, ¿vale? En la Biblia, por ejemplo, no encontramos profetas árabes, encontramos solo profetas israelitas. Pero sin embargo el Corán nos habla de muchos profetas israelitas, es decir, que descienden de Abraham a través de Isaac, y muchos profetas árabes, es decir, que descienden de Abraham a través de Ismael, entre ellos Shu'aib, Saleh y finalmente el profeta Muhammad, sobre ellos la paz, ¿no? Fijaos, el proceso es siempre el mismo. La humanidad se inventa explicaciones, se inventa creencias, desarrolla creencias, como consecuencia de querer encontrar explicaciones, como consecuencia de querer dominar a los demás, etcétera, etcétera. Y se desarrollan creencias que se acaban convirtiendo en nuevas religiones. Es decir, los profetas traen una enseñanza, esa enseñanza se documenta tanto oralmente a lo largo de la abrumadora mayoría de la historia humana como por escrito a lo largo de este último periodo, pero en ambos casos se edita, se alteran esas enseñanzas. A lo largo de la historia de la humanidad anterior, naturalmente cualquier cosa que enseñaran los profetas tardaba poco en ser alterada. No había escritura, no había una forma de documentar de una forma tan fiable la información. Y no es de extrañar que el shirk probablemente prevalecía mucho más y prevaleció durante mucho más tiempo de la historia, ¿no? Asimismo, vemos hoy en día, sin ir más lejos, que en la mayoría de sociedades orales, en muchos lugares, por ejemplo, del continente africano, las creencias son muy animistas y están plagadas de shirk. No hay escritura. ¿Cómo se preserva la información que un profeta te da si no hay escritura? Tarda mucho menos tiempo en ser corrompida, ¿no? Naturalmente. Sin embargo, a partir de esta época, el Corán nos empieza a hablar de gente de la escritura, gente que tiene un libro, y aquí kitab sí que significa escritura, ¿vale? Sin embargo, no debemos olvidar que todos estos profetas que Dios envió después de Abraham, casi en sucesión, si lo quieres decir así, sus enseñanzas también fueron alteradas. ¿Cómo? Bueno, aquellos textos que se documentaban también eran editados, modificados. Hay varias versiones. Estas versiones fueron escritas por diferentes personas, contienen contradicciones, los escribas cometen errores, añaden cosas, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el proceso es más o menos el mismo. Los profetas traen una enseñanza, esa enseñanza se documenta, en este último caso por escrito, pero se edita con el paso del tiempo, sufre la alteración, ¿no? Esto es aplicable a las enseñanzas de Moisés y es aplicable a las enseñanzas de Jesús. Jesús, desde la perspectiva del Islam, no trajo más que la misma religión de todos los profetas anteriores. Un Dios trascendente, eres responsable de tus acciones ante Él, trata bien al prójimo. Pero vemos que estas innovaciones religiosas, el extremismo, el exagerar la figura del propio Jesús, ¿no?
elevarle a nivel de divinidad, ¿no? En el caso de algunas personas, el mezclar sus enseñanzas con otras religiones plagadas de shirk. Por ejemplo, el concepto de la Trinidad es introducido, naturalmente es tomado de otras religiones grecorromanas, donde existen trinidades de dioses, ¿no? Se crea la idea de un Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Esto naturalmente no lo enseña Jesús. Por ejemplo, el caso de la creencia en la Santísima Trinidad, ¿no? Una Trinidad formada por Dios, el Padre, el Hijo, Jesús y el Espíritu Santo. Naturalmente Jesús no enseñó nada de esto, ¿no? Desde nuestra perspectiva. Y probablemente podríamos decir desde una perspectiva puramente histórica, Jesús llamó a la gente a un Dios único. Las religiones paganas grecorromanas se asimilaron con el cristianismo, y esto ha pasado a lo largo de la historia de la humanidad, se denomina sincretismo. Diferentes comunidades toman prestadas creencias unas de otras a medida cuando se mezclan por un beneficio político, un beneficio social, por lo que sea, ¿no? Y de hecho este es un caso muy claro en el cual había un beneficio político para el Imperio Romano en adoptar creencias paganas de la religión, del paganismo romano, ¿no? Para asimilar el cristianismo mejor. Entonces, en el año 570 después de Cristo nace el profeta Muhammad, alayhi salam. Estamos hablando del último pestañeo, ¿no? En la historia de la humanidad. Nace en la península arábiga. En Arabia había judíos y cristianos, y había paganos árabes, y había hunafa, personas que adoraban a un Dios único, pero no se asociaban con ninguna de las religiones institucionalizadas que había en el momento. Y a los 40 años el profeta Muhammad ﷺ empieza a recibir la revelación, a los 53 empieza a recibir el Corán, a los 53 años migra a Medina después de una mala respuesta por parte de su pueblo, y a los 63 años muere con el Islam ya habiéndose extendido por toda la península arábiga y extendiéndose por encima de esas fronteras, ¿no? Más allá de esas fronteras. Lo que el profeta Muhammad ﷺ recibió es el Corán, naturalmente. El Corán no se ve a sí mismo como un libro nuevo con una religión nueva a lo largo de la historia, sino el punto y final de esta guía de Dios a lo largo de la historia de la humanidad, la culminación final, ¿no? Por ejemplo, hay gente que habla del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Corán vendría a ser el último testamento, ¿vale? El Corán se define a sí mismo como Al-Furqán. El Corán naturalmente lo que está haciendo es llamar a ese mismo Hanifía, ¿no? A esa misma religión primordial que siempre ha estado ahí. Se denomina a sí mismo el Corán Dhikr, el recordatorio. Es decir, te está recordando como ser humano tu religión natural, tu predisposición natural, la religión de todos los profetas. La palabra Dhikr, recordatorio, contiene implícito el significado de que esto no es algo nuevo y nunca es ajeno para ningún ser humano, ¿no? El mensaje del Corán. El Corán se plantea como Al-Furqán, algo que te ayuda a distinguir lo verdadero de lo falso, ¿no? Cuando tú investigas las religiones, si utilizas el Corán como vara de medir o criterio, puedes discernir qué parte procede de la revelación y qué parte procede de la cultura humana, ¿no? De la invención humana. Como hemos dicho antes, todos los conceptos religiosos, rituales religiosos, personalidades religiosas, etcétera, las puedes clasificar en revelación o cultura humana, que es la abrumadora mayoría. El Corán se plantea a sí mismo como la última revelación, ¿vale? Es decir, ya no habrá profeta después de Muhammad, y este Corán será preservado en masa, es decir, será memorizado por tantísimas personas que no se podrá introducir el error. Asimismo, el Corán dirige su mensaje a toda la humanidad. ¿Por qué? Los profetas anteriores hemos dicho que fueron enviados a las diferentes comunidades, pero este último libro de Dios va dirigido a toda la humanidad. Fijaos que desde la perspectiva de la evolución cultural de la especie tiene mucho sentido. La humanidad, antes inconexa, necesitaba profetas, cada uno para su comunidad, ¿no? Estos profetas naturalmente daban un mensaje oralmente y se perdía rápidamente. Luego el ser humano desarrolló la escritura, pero las enseñanzas de muchos profetas por escrito también fueron alteradas. El ser humano, digamos que alcanza un cenit en el desarrollo de artes literarias, en el desarrollo de la memorización en masa, por ejemplo, en el caso de los árabes preislámicos, y tiene todo sentido que, bueno, este es el momento de revelar una escritura final, memorizada en masa, ¿vale? ¿Por qué? Porque ya no se va a alterar. Es decir, la humanidad ya es capaz de preservar la información. Un último profeta ya no harán falta más, porque esa información ya va a ser preservada. Ese profeta es universal, porque ahora la humanidad ya está interconectada. Y cuando el profeta Muhammad dejó su mensaje, la humanidad estaba alcanzando también una madurez racional y científica, ¿vale? De hecho, estaba a punto de abrirse una nueva etapa, una nueva revolución científica, y vemos que el Corán apela constantemente a la observación de los fenómenos naturales y al uso de razón, ¿vale? Es decir,
el desarrollo de las religiones por parte del ser humano está vinculado a nuestro desarrollo cultural, pero es que la religión revelada por Dios también va de la mano de las demandas de cada etapa, ¿no?, en el desarrollo cultural de la humanidad. El Corán, como todas las enseñanzas de todos los profetas, condena el shirk, condena todas estas creencias en supersticiones y en dioses de los vacíos, ¿no? El Corán nos dice: "La yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun". Estos seres no crean nada, sino que son creados. "La yanfa'uhum wa la yadurruhum". Los seres a los que la gente invoca no les benefician ni les perjudican. Esta visión del mundo revelada en el Corán, que pretende enseñarte cuál es la realidad, ¿no?, y hacer que dejes de creer en elementos irreales, lo que trata de eliminar es al jahiliya. Se denomina jahiliya ignorancia al estado de una comunidad antes de recibir a su profeta. ¿Por qué? Bueno, esta gente cree en supersticiones, en ídolos, están viviendo en ignorancia, desconocen cuál es la realidad. Y por supuesto el Islam en base a la última revelación, es decir, la revelación del Corán, el Islam tal y como es traído por el profeta Muhammad, es la última de las grandes religiones en formarse, ¿no?, en la historia humana. De hecho, después del Islam, bueno, siempre aparecen profetas por aquí y por ahí, figuras religiosas, más divisiones de las religiones que ya están institucionalizadas. Todo eso sigue ocurriendo, pero a gran escala, como religión del mundo entero, el Islam, tal y como lo trae el profeta Muhammad sobre la paz, es la última gran religión.